Dios nos da la oportunidad como sus hijos de acercarnos a Él para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios que nos socorre en todo tiempo. Hola, mi nombre es Álvaro Peralta y estos son reflexiones de fe en Agentes de Cambio. ¿Sabe? Si estos videos son de bendición para su vida, suscríbase al canal, dele like a los videos, eso nos ayuda a que más y más personas también los vean. Y escríbanos en los comentarios, queremos conocerlos y queremos escuchar sus testimonios. Hoy vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios y esta serie de reflexiones de fe son temas bíblicos en los que profundizamos y reflexionamos en la palabra de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 3, hablando el apóstol Pablo acerca de Dios y menciona a Dios como Padre de misericordias. Y me gusta empezar por aquí porque Dios, dice Pablo, que es Padre de misericordias. Y misericordia significa favor inmerecido, significa algo que nosotros no merecemos. Es un poco contrario o diferente a la justicia. La justicia es lo que nosotros no merecemos, pero la misericordia es un trato bueno, un trato bondadoso, un trato beneficioso para nosotros, aún sin merecerlo, aún sin merecerlo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice el apóstol Pablo: Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La misericordia no es lo que nos merecemos, sino es un trato bondadoso de parte de Dios, un trato benéfico, un trato que nos bendice, aun cuando nosotros no lo merecemos o hemos pecado. Por ejemplo, la justicia lo que hace es que nos da el resultado o el merecido después de nuestras acciones. Nosotros actuamos y la justicia lo que dice es: si actuó bien va a tener un beneficio, pero si actuó mal va a tener un castigo. La misericordia dice: aunque haya actuado mal, yo lo voy a beneficiar. Eso es lo que hace Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice que Dios es Dios de misericordias. Y quiero que veamos un ejemplo bíblico de cómo funciona esto. Mateo 9, capítulo 9, versículo 27. Hay unos ciegos y dice así: pasando Jesús de allí, vino a la región. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces. Y esto es lo que gritaban los ciegos: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Le decían a Jesús: ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Estos ciegos están buscando sanidad, están buscando recobrar la vista, o están buscando tener vista por primera vez, porque no sabemos si eran ciegos de nacimiento. Dice el versículo 28, y llegando a la casa vinieron los ciegos a él, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí. Claro, de alguna forma, en algún momento estos ciegos habían construido su fe porque habían escuchado el testimonio de lo que Jesús estaba haciendo, o habían escuchado las sanidades que Jesús había hecho, o habían escuchado que Jesús había resucitado muertos y dado vista a ciegos. Habían escuchado tal vez lo que Jesús estaba predicando. Y lo que pasó fue que estos ciegos tienen fe en Cristo para que los sane de su ceguera. Jesús les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dicen: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y luego Jesús les dijo que no fueran a decirlo a todo el mundo, pero no le hicieron caso. Ok, entonces, ¿qué dice? Al principio dice: le siguieron unos ciegos gritando: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Muchas veces nosotros necesitamos misericordia. Estos ciegos saben que tal vez no se merecen la sanidad. Tal vez han sido personas que han actuado mal, han tenido malas actitudes, han tenido malas acciones, han tenido malos pensamientos, han pecado, se han equivocado. Tal vez han mentido, tal vez han robado, tal vez han, dicho cosas que no son correctas, o tal vez han sido adúlteros con sus esposas, o cualquier otra cosa, cualquier pecado, cualquier mala decisión. Y lo que quiero decirles es que la misericordia de Dios es tal que quien se acerca a Él, dice Hebreos 4:16, que nos podemos acercar a Él confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcanzar esa misericordia, eso que Dios nos quiere bendecir pese a que nosotros pecamos, pese a que nosotros caímos y no fuimos o tomamos malas decisiones o actuamos mal. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario se manifiesta en su mayor
esplendor la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús entrega su vida por nosotros, uno que no pecó, uno que fue perfecto, y con su sangre, a causa de ese sacrificio, al resucitar, todos los que creen en Él son libres del pecado, es decir, de las consecuencias del pecado. Y ahora Dios nos ve justos en Cristo. Él nos cubre con un manto de justicia, dice la Biblia. Ya no, Dios no nos ve como pecadores, sino nos ve como sus hijos en Cristo Jesús. Entonces, lo importante es que podemos ir a Dios por misericordia para el oportuno socorro. Misericordia y gracia, que es favor inmerecido, para el oportuno socorro. Estos ciegos van detrás de Jesús diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. No queremos recibir lo que merecemos, sino queremos recibir tu bendición, aunque no la merecemos. Y esto es muy importante porque muchas veces el diablo es inteligente en esto. Como hemos fallado y como hemos pecado y como hemos tomado malas decisiones, a veces estamos viviendo las consecuencias de esas malas decisiones. Entonces, los pensamientos que el diablo trae a la mente son: no mereces la bendición de Dios, no te mereces que Dios te sane, no te mereces que Dios te ayude. No, ustedes han pecado tanto, han sido tan malos que no se merecen que Dios los sane o que restaure su matrimonio. O fuiste infiel, entonces no mereces que Dios restaure tu matrimonio. No. Lo que Dios dice es: acérquense a mí con confianza para alcanzar misericordia. Aunque ustedes se han equivocado y han tomado malas decisiones, han pecado, han caído, han roto los mandamientos muchas veces, pero acérquense a mí con confianza, porque lo que van a alcanzar cuando se acercan a Dios con confianza es misericordia, y van a encontrar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que en el momento en que más lo necesitamos, Dios va a aparecer para bendecirnos si nosotros lo buscamos con fe. Jesús le dijo a los ciegos: ¿creen que puedo hacer esto? Le dijeron: sí, Señor. Y Jesús dijo: conforme a su fe os sea hecho. ¿Qué creyeron los ciegos? Que Jesús podía tener misericordia de ellos y sanarlos. Que Jesús podía sanarlos, claro, pero creyeron que Jesús podía tener misericordia de ellos para sanarlos. ¿Por qué? Porque no merecían la sanidad. Así que cuando usted se sienta poco digno, cuando se sienta culpable, cuando se sienta pecador, cuando se sienta que no se lo merece, recuerde: la bendición de Dios viene a su vida por misericordia y por la gracia de Dios, no porque usted y yo lo merezcamos, sino porque Cristo Jesús lo mereció y fue a la cruz del Calvario para que ahora nosotros, sin merecerlo al creer en Él, recibamos la misericordia de Dios. Así que ocupa hoy sanidad, ocupa hoy restauración financiera. Tal vez se ha equivocado, tomado malas decisiones de inversión, tal vez ha gastado más de la cuenta, tal vez está endeudado, tal vez tiene retos por delante. Tal vez a veces no son necesariamente cosas negativas, sino que tiene retos por delante, proyectos que emprender, y no tiene los recursos, no tiene la suficiente capacidad o los contactos. Podemos ir delante de Dios a buscar misericordia para el oportuno socorro. Este es el momento en que Dios está hablando a su corazón para que abra las puertas, busque la misericordia para el oportuno socorro. Y Dios lo que está diciendo es: ¿puedes creer? Porque si usted puede creer que Dios puede tener misericordia por usted y sanarle, restaurarle, levantarle financieramente, restaurar esa relación familiar, matrimonial o cualquier otra relación en su vida, Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Yo se lo aseguro, porque si lo hizo por estos ciegos, Dios lo va a hacer por usted también, porque Él no hace acepción de personas. Es un tema de fe y de creer que Él, por su misericordia, va a manifestarse en su vida con gran poder. ¿Sabe? Y si estos videos son de bendición para su vida, compártalos, denle like a los videos para que otras personas también los puedan ver y sean edificados en la palabra de Dios. Los amamos y nos vemos muy pronto.